Bienvenidos a mi canal. Yo soy, y me emociona un montón tenerlos por aquí. Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro les va a encantar. Prepárense para derretirse porque vamos a hablar de un momento icónico, un flechazo en la pantalla y una declaración que hizo vibrar los corazones de miles de personas, la declaración de Can Yaman a Demet Özdemir, literalmente. Y no solo eso, vamos a desglosar todo lo que hay detrás, desde la química arrolladora en la pantalla hasta ese mensaje que nos dejó a todos suspirando. Así que si son fans de Erken Cikus o simplemente les encantan las historias de amor, la drama, los rumores y la buena vibra, este vídeo es para ustedes. Vamos a desentrañar juntos ese momento mágico y a revivir esa sensación de cuento de hadas que nos regalaron Can y Demet. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo lo último del mundo de las series turcas. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. Prepárense porque la historia que vamos a contar es épica. Imagínense esto, una serie turca que conquistó el mundo, dos protagonistas con una química que traspasaba la pantalla, millones de fans obsesionados, y una declaración que lo confirmó todo. Estoy hablando de Erken Cikus, la serie que nos presentó a Can Yaman como Can Divit y a Demet Özdemir como Sanem Aydin. La historia de amor de Can y Sanem en la serie era, como decirlo, explosiva. Desde el principio la tensión era palpable, los roces, las miradas, todo contribuía a crear una atmósfera de romance que era casi palpable. La trama giraba en torno a un publicista exitoso, Can, y una joven soñadora, Sanem. Sus caminos se cruzan en una agencia de publicidad y, como en todo buen cuento de hadas, el amor florece entre ellos a pesar de los obstáculos. Pero Erken Cikus no era solo una historia de amor, era una oda a la libertad, a la autoexpresión y a la búsqueda de la felicidad. En el vibrante mundo de la agencia de publicidad Fikri Can Divit, un fotógrafo con un pasado aventurero y una habilidad innata para la creatividad, se encuentra con Sanem Aydin, una joven con una imaginación desbordante y un corazón lleno de sueños. Sanem, que anhela escapar de la rutina y encontrar su propio camino, se ve envuelta en una serie de situaciones que la llevan a trabajar en la agencia de su hermana. Es allí donde conoce a Can y donde la chispa del amor se enciende. La serie, con su estética visualmente atractiva y su banda sonora pegadiza, nos transporta a un universo lleno de colores, de moda y de la atmósfera bohemia de Estambul. Las calles adoquinadas, los mercados llenos de especias, los paisajes turcos y las playas soleadas se convierten en el telón de fondo de una historia que combina el romance, la comedia y el drama. Pero lo que realmente hizo que Erken Cikus se destacara fue la química innegable entre sus protagonistas. La conexión entre Can y Demet era algo que se podía sentir a través de la pantalla, un magnetismo que trascendía la ficción y que generaba una expectación constante en los fanáticos. Cada mirada, cada roce, cada diálogo parecía alimentar el fuego de la pasión y la intriga. La narrativa de la serie, aunque a veces recurría a los clichés del género romántico, lograba mantener al espectador enganchado gracias a la intensidad de las emociones y a la evolución de los personajes. Can, con su aire de misterio y su atractivo físico, se convertía en el arquetipo del hombre ideal. Sanem, con su inocencia y su espíritu libre, conquistaba al público con su encanto natural y su optimismo. La serie abordaba temas universales como el amor, la amistad, la familia y la búsqueda de la identidad. A través de las vivencias de los personajes, el público se identificaba con las alegrías, los miedos y las frustraciones de la vida cotidiana. El valor de la lealtad, la importancia de la comunicación y la necesidad de perseguir los sueños eran algunos de los mensajes que se transmitían. Erken Cikus no solo era una serie de televisión, era un fenómeno social que generaba debates, teorías y especulaciones en las redes sociales. Los fanáticos, ávidos por conocer cada detalle de la vida de los protagonistas, creaban comunidades en línea, compartían imágenes, vídeos y fanfics, y especulaban sobre el futuro de la pareja. La serie se convirtió en un punto de encuentro para personas de diferentes culturas y nacionalidades, que se unían en torno a la pasión por la historia y por sus protagonistas. Pero no solo la historia en pantalla era cautivadora, lo que realmente encendió el furor de los fans fue la relación entre Can y Demet fuera de la pantalla. Y es que la conexión que tenían era algo que se veía a kilómetros de distancia. Las entrevistas, las fotos en las redes sociales, las apariciones públicas, todo parecía confirmar lo que todos querían, que Cupido había hecho de las suyas. La complicidad entre Can y Demet se manifestaba en cada encuentro, en cada declaración, en cada gesto.
Sus miradas cómplices, sus risas compartidas, sus palabras de cariño, todo indicaba que entre ellos existía algo más que una simple amistad. La prensa y los medios de comunicación se hacían eco de los rumores, avivando la llama de la esperanza en los corazones de los fanáticos. Las redes sociales se convirtieron en el escaparate de su relación. Las fotos y los vídeos que compartían en Instagram y otras plataformas generaban miles de comentarios y likes. Los fanáticos analizaban cada detalle, buscando pistas y señales que confirmaran sus expectativas. Las especulaciones y las teorías se multiplicaban, convirtiendo la vida de los actores en un tema de debate constante. Y llegamos al momento cumbre, la declaración. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Can Yaman que derritió tantos corazones? Bueno, la frase que todos recordamos es, me enseñaste el amor. Simple, directa, pero con una carga emocional tremenda. Esta declaración no solo era para Demet, sino para todos los fans que creían en su amor, en esa química que se veía a kilómetros de distancia. La declaración de Can Yaman, pronunciada en un contexto desconocido, pero probablemente en el fragor de la emoción y el reconocimiento, resonó en el corazón de sus seguidores como un eco de sus propios sentimientos. Esa frase, me enseñaste el amor, encapsula la esencia de la admiración, el agradecimiento y la profunda conexión que existía entre los protagonistas de Erkénticos. La elección de esas palabras no fue casual. Me enseñaste el amor no solo era una declaración de afecto romántico, sino también una afirmación de crecimiento personal y de transformación. Significaba que Demet había tenido un impacto profundo en la vida de Can, que le había mostrado una nueva perspectiva sobre el amor, la vida y la conexión humana. Era una declaración de gratitud por la influencia positiva que Demet había tenido en su vida. Imaginemos la escena. El ambiente seguramente era de fiesta, de celebración por el éxito de la serie. Quizás premios, una cena especial. No se sabe exactamente el contexto preciso, pero sí que se sabe que Can aprovechó ese momento para expresar sus sentimientos. Con esa frase corta pero poderosa, Can dejó claro el impacto que Demet había tenido en su vida. La declaración de Can fue un momento que quedará grabado en la memoria de los fanáticos de Erkénticos como un hito en la historia de las series turcas. Esa frase tan sencilla y a la vez tan significativa, trascendió la ficción y se convirtió en un símbolo de la conexión especial que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir. La declaración además despertó una ola de emociones en los fanáticos, que se sintieron partícipes de la historia de amor. Para muchos fue la confirmación de que la relación en pantalla era auténtica y que la química entre los actores había traspasado la ficción. Para otros fue una señal de esperanza, un recordatorio de que el amor verdadero sí existe y que a veces, los cuentos de hadas se hacen realidad. Pero, ¿qué significaba realmente esa frase? Me enseñaste el amor, no es solo una declaración romántica. Es una declaración de agradecimiento, de reconocimiento hacia la persona que, de alguna manera, le había mostrado una nueva forma de ver el mundo, de experimentar el amor. Es como decir, gracias por abrirme los ojos, por enseñarme a amar. La frase además revelaba la vulnerabilidad y la honestidad de Can. En un mundo donde la imagen pública es a menudo cuidadosamente construida y protegida, Can se atrevió a expresar sus sentimientos de manera abierta y sincera. Demostró que no temía mostrar su vulnerabilidad y que estaba dispuesto a compartir su experiencia personal con el público. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La declaración de Can desató un torbellino de emociones entre los fans. Para muchos era la confirmación de que la relación en pantalla era algo más que ficción. Para otros era una señal de que el amor verdadero sí existe y que a veces, los cuentos de hadas se hacen realidad. La declaración generó un torbellino de reacciones en las redes sociales. Los fanáticos eufóricos compartieron sus sentimientos, crearon memes, y especularon sobre el futuro de la pareja. Las teorías se multiplicaron y las expectativas se dispararon. La frase me enseñaste el amor se convirtió en un hashtag y en un símbolo de la conexión especial entre los actores y sus personajes. Pero ¿qué pasó después de esa declaración? ¿Cómo reaccionó Demet? Aunque no se ha confirmado, la respuesta de Demet a este gesto y las especulaciones de los medios fue la comidilla de la época. Era inevitable que la expectación generada por la serie y su declaración mantuvieran a sus fans enganchados y pendientes de cualquier movimiento. A pesar de todas las especulaciones, ellos supieron mantener la privacidad y respeto el uno por el otro. La respuesta de Demet, aunque no fue pública, seguramente estuvo llena de emoción y gratitud.
El gesto de Khan fue un reconocimiento al trabajo en equipo, a la complicidad y al vínculo especial que existía entre ellos. Probablemente Demet sintió la misma emoción y el mismo agradecimiento que los fanáticos. La declaración, sin embargo, también generó una gran presión mediática y expectativas en el público. Los actores tuvieron que lidiar con las especulaciones, los rumores y la constante atención de la prensa. A pesar de la presión, tanto Khan como Demet mantuvieron su profesionalismo y su respeto mutuo. Y hablando de la serie, Erkenci fue un éxito rotundo. La historia, los personajes, la fotografía, la banda sonora, todo contribuía a crear una experiencia audiovisual que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la importancia de la moda en la serie. Sanem con sus vestidos bohemios y Khan con sus looks desenfadados pero elegantes, se convirtieron en iconos de estilo. Erkenci no solo cautivó al público con su historia de amor, sino también con su impecable producción, su cuidada estética y su banda sonora envolvente. La serie, filmada en impresionantes locaciones de Estambul y sus alrededores, presentaba una fotografía de alta calidad y una puesta en escena que realzaba la belleza de los paisajes y la atmósfera romántica de la historia. La banda sonora, compuesta por melodías pegadizas y letras emotivas, contribuía a crear la atmósfera perfecta para cada escena. Las canciones se integraban a la perfección en la narrativa, resaltando los sentimientos de los personajes y creando una experiencia inmersiva para el espectador. El vestuario de la serie también fue un elemento clave para el éxito de Erkenci. Sanem con sus vestidos bohemios, sus estampados florales y sus accesorios delicados, se convirtió en un icono de estilo para muchas mujeres. Sus looks frescos y femeninos reflejaban su personalidad soñadora y su espíritu libre. Khan, por su parte, con sus looks desenfadados pero elegantes, con sus camisas holgadas, sus vaqueros ajustados y sus chaquetas de cuero, se convirtió en un referente de moda para los hombres. Su estilo, que combinaba la comodidad y la sofisticación, transmitía su personalidad aventurera y su atractivo irresistible. Volviendo a la declaración, quiero resaltar la importancia de este tipo de gestos. En un mundo cada vez más superficial, donde las relaciones a menudo son efímeras, es reconfortante ver cómo dos personas pueden expresar sus sentimientos de una forma tan sincera y profunda. Es un recordatorio de que el amor existe, que el romance aún puede sorprendernos y que las historias de hadas, a veces, sí se hacen realidad. La declaración de Khan Yaman, con su sencillez y su honestidad, es un ejemplo de la importancia de la comunicación, la expresión de los sentimientos y el agradecimiento. Es un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, merece ser celebrado y compartido. Además, la declaración de Khan nos enseña que el amor no solo se encuentra en las películas y en las novelas, sino que puede ser algo que experimentamos en la vida real. Es un ejemplo de cómo dos personas, a través de la amistad, el respeto y la admiración, pueden cambiar la vida del otro. La historia de Khan y Demet y la declaración de Khan nos invitan a creer en el amor, a buscarlo y a cultivarlo en nuestras propias vidas. Nos inspiran a expresar nuestros sentimientos, a valorar a las personas que nos importan y a crear relaciones significativas y duraderas. Y si miramos más allá de la serie y de la declaración, podemos ver cómo esta historia refleja la importancia de creer en el amor y de darnos la oportunidad de ser felices. A veces nos enfocamos tanto en las responsabilidades diarias que olvidamos la importancia de cuidar nuestras relaciones, de expresar nuestros sentimientos y de disfrutar de la vida. La historia de Khan y Demet nos recuerda que la felicidad se encuentra en las pequeñas cosas, en los momentos compartidos, en la conexión con las personas que amamos. Nos invita a romper con la rutina, a perseguir nuestros sueños y a vivir la vida con pasión y alegría. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, a valorar la conexión humana. En un mundo digitalizado, es fácil perder el contacto con las personas que realmente importan. La historia de Khan y Demet nos recuerda la importancia de cultivar relaciones significativas, de expresar nuestros sentimientos y de mostrar afecto a quienes amamos. La historia de Khan y Demet y la declaración de Khan nos enseñan la importancia de la conexión humana, de la amistad, del amor y del apoyo mutuo. Nos recuerdan que las relaciones significativas son un tesoro invaluable y que debemos invertir tiempo y esfuerzo en cultivarlas. Segundo, a atrevernos a ser vulnerables. La declaración de Khan fue un acto de valentía. Implicó exponer sus sentimientos, dejar de lado el miedo al rechazo y mostrarse tal cual es. En un mundo donde la perfección es la norma, es importante recordar que la vulnerabilidad es una fortaleza.
La declaración de Khan, con su honestidad y su sinceridad, nos invita a dejar de lado las máscaras y a mostrarnos tal como somos. Nos recuerda que la vulnerabilidad es una señal de fortaleza, de coraje y de autenticidad. Tercero, a celebrar el amor en todas sus formas. Ya sea en la pantalla o en la vida real, el amor es algo que merece ser celebrado. La historia de Khan y Demet nos recuerda que el amor puede ser romántico, apasionado, divertido y que, sobre todo, merece ser vivido. La historia de Khan y Demet y la declaración de Khan nos invitan a celebrar el amor en todas sus formas, a disfrutar de la compañía de las personas que amamos y a expresar nuestros sentimientos sin temor. Nos recuerdan que el amor es una fuerza poderosa que nos impulsa a crecer, a ser felices y a vivir plenamente. Y finalmente a creer en los finales felices. Aunque la vida no siempre es un cuento de hadas, es importante recordar que el amor siempre puede encontrarnos, incluso en los lugares más inesperados. La historia de Khan y Demet y la declaración de Khan nos invitan a creer en los finales felices, a tener esperanza y a buscar el amor en nuestras vidas. Nos recuerdan que el amor es una fuerza mágica que puede transformar nuestras vidas y que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Y ahora, para cerrar este análisis, quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué pasa hoy con Khan y Demet? Ambos han seguido caminos separados. Khan, por su parte, ha tenido una carrera exitosa, participando en diversas series y proyectos internacionales. Demet, por su lado, también ha seguido cosechando éxitos, consolidándose como una de las actrices más queridas del panorama turco. Aunque sus caminos no se han vuelto a cruzar románticamente, siempre quedará en el recuerdo de todos, la magia de su conexión, la química inigualable y, por supuesto, la declaración que derritió nuestros corazones. Después del éxito de Erkenci Kuş, Can Yaman se consolidó como una de las estrellas más importantes de la televisión turca. Participó en diversas series y proyectos internacionales, demostrando su versatilidad y su talento. Su carisma y su atractivo físico lo convirtieron en un ícono de la moda y en un referente para muchos hombres. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en la industria del entretenimiento turca. Se convirtió en una de las actrices más queridas y respetadas del panorama, gracias a su talento, su belleza y su simpatía. Participó en diversas series y proyectos, demostrando su capacidad para interpretar diferentes roles y para conectar con el público. Aunque sus caminos no se han vuelto a cruzar románticamente, la magia de su conexión y la química inigualable entre ellos siempre quedarán en el recuerdo de todos los fanáticos de Erkenci Kuş. La declaración de Can Yaman, con su sencillez y su honestidad, se convirtió en un símbolo de su vínculo especial y en un recordatorio de la importancia del amor y la conexión humana. Y bueno, llegamos al final. ¿Qué tal les pareció este vídeo? Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, por Erkenci Kuş y por esa declaración que nos hizo soñar. En resumen, hoy exploramos la declaración de Can Yaman a Demet Özdemir, un momento que marcó un antes y un después en la historia de las series turcas. Vimos la magia de Erkenci Kuş, la química entre los protagonistas y el impacto de una frase que nos hizo creer en el amor verdadero. También analizamos las consecuencias de esta declaración, y cómo influyó en la percepción del público. Y lo más importante, recordamos que el amor, en todas sus formas, merece ser celebrado. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Déjenme en los comentarios qué les pareció la declaración, qué recuerdos tienen de la serie y qué otros temas les gustaría que abordara en el canal. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y ahora, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima.